Bueno, gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el horario que hayan escogido para estar con nosotros. Hoy tenemos el gusto y el placer de irnos nuevamente hasta el Perú. Hoy tenemos con nosotros a Miriam Ramírez, fundadora y gerente general de JoyDays.p Perú, ¿verdad? Así es. Eh, Ahorita vamos a conocer un poquito de ella, sabemos, ya nosotros personalmente sabemos cuál es su liga y de hecho tenemos a un familiar muy cercano y luego se van a dar cuenta quién es, que ya lo tuvimos en el programa. Pero inicialmente, Miriam, bienvenida, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a formar parte del podcast Citas Ciegas. A ti, Ronald, muchísimas gracias. La primera vez que me entrevistan, te comento, así que estoy medio nerviosa, pero vamos a pasar la manito. No, claro que sí, vas a ver que va a ser, es muy jovial la Muy bien. conversación, como si estuviéramos conversando previamente, así, sin ningún tipo de problema. Sabes que nosotros no tenemos un guión establecido, lo vamos a ir, la conversación la vamos a ir llevando según las condiciones en que se den, pero siempre sí tenemos como una estructura y esa estructura, Miriam, nos lleva a conocer un poquito de dónde eres, dónde naciste, dónde creciste. ¿Cómo era Miriam? ¿La Miriam niña era una niña traviesa, era una niña tranquila o por todo lo contrario era alguien al que constantemente tenían que estarle regañando porque se jalaba tortas, como decimos en Latinoamérica, y que tenía constantemente ahí en una esquinita diciendo, usted no se mueva de ahí? ¿Cómo era esa Miriam? Me vas a delatar, vas a ponerme en evidencia, Ronald, no es posible. Pero precisamente de eso trata, Por porque Dios. el día de mañana tú vas a un evento y la gente te conoce a ti y demás, pero el networking, como le digo a la gente, siempre se da alrededor de los temas de lo que es el evento, pero muy pocas veces podemos tocar los temas personales. Y entonces la idea de este podcast es precisamente que, así como la pandemia nos ha alejado un poquito de los eventos Sí. presenciales, para cuando podamos volver nuevamente, ya la gente nos conozca más íntimamente y pueden establecer tal vez una conversación contigo y decir, ah, Miriam, a mí también me gusta esto, me gusta lo otro, Yo fui también como tú, miren. y no necesariamente de tecnología, exacto. Entonces, ¿qué Claro nos puedes que contar sí. de esa primera etapa, Miriam? Bueno, yo soy Miriam Ramírez, como me comenta, lo has comentado, tengo 39 años, soy casada con José Díaz, con el famoso Joe Days, ya va campeón de Perú. Tenemos 5 hijos. En mi niñez, como tú me preguntas, bueno, en realidad soy la segunda de 7 hermanos, entonces había que aprender un poco a poder defenderte y a mostrarte, porque en una familia tan grande, si no te impones un poco, se te van todos encima. Entonces, vengo de una familia muy, muy grande, muy carismática, limeños, todos. Bueno, mi mamá es de Ayacucho, que es una provincia del Perú, una mujer con muchísimo carácter. Vengo, de hecho, de una familia donde el matriarcado marcó muchísimo. Y yo recuerdo, vivíamos con mi abuela era una mujer muy revolucionaria para su época, ¿no? Y siempre me marcó lo importante que era que una mujer no se imponga, sino que se haga respetar. Entonces yo recuerdo que desde la primaria aprendí a desenvolverme y a defenderme. Yo viví la infancia en la época del Perú de 80, los 90, que era cuando en el Perú fue la época del terrorismo, ¿no? Que fue lo peor que le pudo pasar a nuestro país. Mi papá era taxista en esa época. Yo recuerdo que mi papá se salvó de 3 coches bombas en esa época, fue terrible. Y había uno que aprender a sobrevivir en medio de esa realidad, ¿no? Y poder avanzar, porque yo recuerdo que en esa época los estudios estaban totalmente detenidos por los paros, las huelgas, las manifestaciones terroristas. Era bien, bien complejo el tema educativo en esa época, pero uno tenía que ingeniárselas, pues, ¿no? Yo vengo de una familia muy, muy humilde. Y yo recuerdo que chiquita tenía que aprender a sobresalir, a estudiar, a sacarme el ancho, como decíamos acá en mi país, para poder salir adelante, ¿no? Como yo le comento a mis hijos, el mayor acto de rebeldía de una persona de origen humilde es estudiar y salir adelante. Y así ha sido Miriam, ¿no? Hablo muchísimo, los que me conocen en los eventos saben que hablo que da miedo, hablo mucho, ya me vas a conocer. ¿Y qué te cuento? O sea, poco a poco fui avanzando, estudiando la primaria, de ahí la secundaria. Yo recuerdo que en un principio quise estudiar Derecho, quería entrar para la carrera de abogacía. En esa época yo recuerdo cuando estábamos fin de los 90, entrando para los 2000,
entró la carrera informática al Perú, pero era una carrera totalmente nueva, entonces no la conocías, ¿no? Entonces recuerdo que a mí me comentaron, pero no me jalaba más el derecho. Estaba en esa de que entrar a la universidad para la Facultad de Derecho, pero me daba curiosidad esa carrera. La cosa que al final, mi papá me dice, ¿por qué no apuestas mejor por esa carrera informática que es una carrera nueva? Y me metí a una institución, a un instituto católico, ahora una universidad, la sede Sapienza en el Perú. En esa época era el Instituto Buen Pastor, me acuerdo, que era la carrera técnica de 3 años, no la carrera universitaria todavía. Y ahí empecé mis estudios de informática. Yo recuerdo que lo primero que aprendí, me traumé, fue que llevé Delphi en esa época, imagínate, Visual Basic y todos esos lenguajes que ahora ya no existen. Y poco a poco fui incursionando en el mundo de la informática. Pero yo recuerdo que me pasó algo bien particular. Bueno, como te comentaba en ese momento, yo me acuerdo que en mi facultad éramos 5 chicas y había una barbaridad de chicos. Y bueno, tú pues ya llegaban las horas de las prácticas profesionales. Entonces, bueno, tú ya programabas, te entusiasmabas, ¿no? Decías, voy a programar, voy a hacer esto. Y cuando postulabas, buscaba oportunidades, decía así en los avisos publicitarios, se necesita joven programador y señorita digitadora. Entonces tú no podías postular a ningún trabajo como desarrolladora, porque no había forma, porque para la gente, las empresas, solamente las chicas que sabían computación informática podían ser digitadoras. O sea, terminas como secretaria o asistente, pero no desarrollas, pues. Y así más o menos fue cuando empecé a trabajar, ¿no? Y a ver un poco esa realidad. Y mis primeros trabajos básicamente fueron de secretaria. Dentro de empresas informáticas, sí, Ah, pero como secretaria. pero vamos a ver, antes de llegar a ese punto, Miriam, de ese proceso, ¿qué recuerdas de cómo era Miriam, la Miriam adolescente? Porque me dices que te gustaba mucho o que tenías expectativas para estudiar derecho. Me imagino que así Sí, como nos hablas de que en tu casa era un matriarcado y que siempre se te inculcó eso, esa época cuando eras un adolescente, ¿cómo era Miriam en la secundaria? ¿Era una de las que Miriam se metían en totalmente problemas revolucionaria. o era la que defendía todas las causas perdidas? Sí, por Dios. Yo me acuerdo una vez, yo vivía en un colegio estatal, ¿no? Estatal mixto, ¿no? Que hay acá en Perú. Y yo recuerdo que una vez no limpiaron el aula. No limpió, el personal de servicio no lo limpió. Entonces entramos al salón y se ha hecho una desgracia. Yo le digo a mis amigos, no, nos vamos a rebelar y vamos a manifestarnos ahorita en el patio y no vamos a ingresar a clases hasta que limpien el salón. Y mis amigos, que eran lo máximo, lindos, hasta ahora los saludo, los vamos a mirando, los adoro, lindísimos mis amigos, me siguen caso. Ya, Miriam, vamos. Hicimos una manifestación total en el patio del colegio y no ingresamos hasta que yo hablé con la directora y ordenaron limpiar el salón. Te juro, ¿ah? No, o sea, siempre he sido muy contestataria, media revolucionaria, Dios mío, pero me gustaba siempre hacer valer mis derechos y de la gente que me rodeaba y consideraba una causa justa. Sí o Okey, sí, y te voy a poner en un compromiso, porque para nadie es un secreto, América Latina es una zona altamente machista. ¿Qué sí. qué problemas te trajo eso al puro principio? Porque no es lo mismo cuando vos llegas y tenés todas las armas, necesarias, eres una persona ya adulta y te puedes defender, pero ¿qué problemas te trajo en esta temprana edad el hecho de ser, tan revolucionaria como tú dices? Sí, te jalaba una serie de problemas, o sea, yo terminaba en la dirección una vez a cada 15 días, de verdad, y no por haber hecho algo malo, sino por hacer valer básicamente lo que yo consideraba justo. Yo recuerdo en una clase de danza, me acuerdo que era. No sé qué pasó, la cosa es que entró la profesora a dar su clase y yo me sonreí. Seguramente alguien me había dicho algo y me sonreí. Y la profesora se enojó y me dijo, Ramírez, ponte de pie. Me decían Ramírez en el colegio. Ponte de pie. Decía, mira, o te vas a la dirección o te cantas el himno nacional completo ahorita. Y yo realmente lo sentí injusto porque yo consideraba que no había hecho un acto de vandalismo para que se me castigara de esa manera, ¿no? Y yo le digo, no, yo no he hecho absolutamente nada, no lo voy a hacer. Entonces esa dirección, bueno, me voy a la dirección, pero yo no voy a hacer lo que tú consideras que es justo. Y me fui a la dirección. Y así eran cada 15 días. Por alguna situación que era considerado que era injusta, abusiva, Miriam se lleva a la dirección. Y bueno, los profesores eran mis amigos, la directora era encantadora, los auxiliares eran mis patas, como decíamos acá en Lima. Y terminaba en el aula a los 5 minutos, ¿no? Pero siempre ha sido así, bien,
medio revolucionaria, medio contestataria, medio de sacar al frente, ¿no? Ajá, oye, bueno, en el tiempo de la universidad como tal, eh, fue como así como nos contaste, fue llegar y decir: "No", le hiciste caso a tu papá, te fuiste por el lado de tecnología, o en algún momento de la carrera pensaste que eso no era lo tuyo y que realmente tuviste como esas intenciones de dejarlo y nuevamente retomar lo de derecho o alguna otra carrera que fuera Sí, más sí, sí, claro distinta. que sí. Sí me pasó, yo me acuerdo, estaba en el segundo año, y como era una institución católica, nos pedían obligado llevar en el ciclo, llevar un curso de filosofía y teología, ¿no? Porque es una universidad católica. Y yo me acuerdo que llevé el curso de filosofía y teología con un profesor que, bueno, ya falleció de COVID, profesor Javier, un encanto de profesor, y yo recuerdo que dictaba la clase de manera tan magistral que me enamoró la filosofía. Me encantó, yo dije, no, decía, esto me gusta, decía, realmente me llama la filosofía, la teología, el profesor tenía una clase que te cautivaba, y decías, Dios, ¿qué hago programando si realmente esto me está jalando? O sea, te juro, me confundí. Sin embargo, vengo de una familia humilde, como te comenté, y yo no me podía dar el lujo de dejar la carrera a la mitad irme en pos de otra cosa, ¿no? Entonces yo tenía que acabar. Acabé la carrera y yo dije, no, a mí me quedó ese aguijón de la filosofía y dije, no, me tengo que llevar aunque sea un curso. Entonces, termino la carrera, me pongo a trabajar básicamente de secretaria dentro de una empresa de informática a trabajar y me metí a la universidad a llevar filosofía y teología porque quería realmente probarlo, quería realmente degustar y ver si también era lo mío, ¿no? Era una carrera completamente opuesta, ¿no? Y estudié ahí hasta el quinto ciclo. Hasta el quinto ciclo estudié filosofía y teología, porque eran más. Y una carrera que me encantó, ¿no? De hecho, aún conservo mis libros de filosofía y teología. De vez en cuando la hizo chequeada. Me encanta leer, leo muchísimo. Así se me hizo muy fácil la carrera también por eso. Y sí, pues ahí me aprobaron que desarrollaba, bueno, en la chamba no desarrollaba, básicamente estaba como asistente de proyectos. Y por el otro lado, pues el lado de la filosofía y teología, que sí me jaló y hasta ahora me jala, ¿no? Siempre me llama la atención dar una chequeada por ahí. Okey, y en ese tiempo de universidad, Miriam, ¿te acuerdas? Porque dentro de las cosas que son muy clásicas, dentro del mundo de la gente que estudiamos tecnología o ciencias de la computación o informática, como le dicen en algunos otros países. A ver, ¿cuál fue ese chasco que te pasó a ti como experiencia y que lo cuentas cuando estás con tus amigos o tus compañeros y te dicen, mira, ¿te acuerdas cuando teníamos que entregar aquel proyecto final y al final llegamos con los disquetes o lo teníamos en la Uy, nube y no lo logramos bajar o no había conexión? ¿Qué fue esa experiencia que sirve para contar? Y que en algún momento uno lo que hace es que simple y sencillamente se muere de risa de lo que sucedió, de alguna y que son manera anécdotas lo solucionaste, loquísimas. pero son anécdotas que se cuentan constantemente. ¿Qué te pasó a ti? Yo me acuerdo, bueno, como te comentaba, la carrera era una carrera nueva. Entonces yo me acuerdo que no existían en los hogares no había computadora. Entonces, era una carrera informática. Yo me acuerdo que obviamente yo tampoco tenía computadora en mi casa y tenía que quedarme en el laboratorio a hacer los proyectos, a avanzar, pues, ¿no? Y guardar ahí mi disquete. Tenía una barbaridad de disquetes en esa época y teníamos el trabajo de final de ciclo. Y era un chambón. Había que desarrollar todo un sistema, una municipalidad, me acuerdo, hicimos el análisis con el grupo y toda la jarana, y no teníamos computadora para terminarlo. Y yo me acuerdo que no nos quedó de otra que hablar con la dirección de la universidad para que nos prestara el laboratorio y amanecernos, porque no teníamos computadora. Encima nosotros vivíamos, éramos del cono norte. Acá en Lima, el cono norte es el cono más popular, ¿no? De clase media baja, pues no éramos así. Entonces, ni uno de mis amigos ni yo teníamos computadora. Y gestionamos, hablamos y pedimos a la dirección que nos permitieran poder entrar al laboratorio, pues nos prestaron toda la noche. Hicimos una amanecida, así alucinante, ¿eh? Desde las 7 de la noche hasta el día siguiente, que era domingo. Yo me acuerdo que llevábamos comida, nos amanecíamos, nos dormíamos en la computadora, nos levantábamos. Yo recuerdo que hubo un momento en que yo me quedé seca en la computadora. No recuerdo nada, me quedé en estado de coma completo,
porque ya no dabas. Chiquilla, estaba con 18 años, 17 años, pues estaba cosísima. No te aguantaba con mis amigos avanzando. Al final era obligatorio que para hacer la presentación había que vestirse de eterno. No sé si en tu país pasaba, pero en mi país, para hacer la presentación del examen final del ciclo, había que ir internadito. Al día siguiente a bañarnos a la casa de una amiga, a internarnos, y así bien lindo entregamos el proyecto que sí aprobamos con esos chicos, aunque sea con 11, que es la nota mínima acá en mi país, aunque sea con 11 chicos, no importa, pero cada vez que nos acordamos era un vacilón, de verdad, porque esas amanecidas que creo, no sé si ahora se dará, ¿no? Los chicos tienen computadoras, la vida es totalmente diferente, pues, ¿no? Pero en esa época uno realmente valoraba los avances, los logros que tenía, porque teníamos pocos recursos para poder hacerlo, pues, ¿no? Eran esos tipos de anécdotas increíbles, de verdad que uno se acuerda y ve la realidad de los fines de 90 con lo que pasa ahora en 2022, cómo ha avanzado la tecnología y todo lo que hemos pasado las primeras generaciones de la carrera. Sí, sí, no, son otra época. En el caso mío, yo empecé a estudiar en el 88. Entonces, imagínate que formamos parte de de una de las primeras generaciones y en mi caso lo que pasaba era que igual uno no tenía computadora y entonces yo me cerraba los fines de semana en el laboratorio, básicamente, pero lo que pasa era que nosotros teníamos horas asignadas, ni tampoco era que vos tenías libertad, sino tenías un número X de horas para ir al laboratorio en ciertos horarios, según como cayera la disponibilidad, había que pagarlas si querías horas adicionales y eran muy caras. Entonces, el tema era que generalmente en la carrera nosotros utilizábamos una red de Texas Instruments. Era una red que solicitaba sistema operativo y todo a un servidor a través de la tarjeta de red. Y había siempre un rótulo en esa zona del laboratorio porque habían unas que llamábamos portátiles, que eran unos cajones enormes con discos de 5 1/4 y pantalla ni siquiera era rectangular, era como un trapecio y color anaranjado. Pero Bueno, entonces en la red era verde, era un poco más moderno, no era ámbar, era verde, pero había un rótulo que decía no teclear la tecla de print screen, porque resulta que en la Texas Instrument esa tecla significaba escape. Entonces, si alguien apretaba eso, automáticamente botaba toda la red. todo, Y, y si estabas en ese proceso, cuando estabas tal vez en una tarea programada en COBOL o en lo que fuera, y no habías salvado, ibas a perder por Dios completo todo mío, el se me da trabajo. un infarto. ¿Ves? Y levantar la red a veces duraba 2 3 horas mientras llegaba la persona que conocía. Entonces, una de las cosas primeras que yo hice fue llegar y aprender cuál era el esquema para poder añadir cada nodo a la red, al servidor, que solicitar el sistema operativo. Y una vez que aprendí cómo se hacía, entonces les dije a los encargados del laboratorio, hagamos un trato. Ustedes me dejan, yo cada vez que se les cae la red, yo se la subo y se la subo en menos de 15 minutos, lo cual les pareció muy bien. Pero eso sí, les dije, cada vez que yo venga al laboratorio, yo quiero una de las máquinas que están afuera, las horas que yo quiera Sí. y yo la uso como yo quiera a discreción. Y entonces fue un pacto entre ambos. Entonces yo podía tener todas las horas y hacía mis locuras y todo lo demás y las tareas programadas, pero eso sí, si se caía la red, tenía que hacer ese Oye, tipo de cosas. qué trágico era, ¿no? Qué horrible, te juro. Yo me acuerdo cómo sentíamos de verdad, era terrible, que esa época, un vacilón, de verdad. Sí. Ahora, si avanzamos un poquito, porque ya nos estabas contando de que tuviste tus primeros trabajos como secretaria, Sí, ahí como asistente de proyectos y demás, sí. ¿en qué momento te llegas a ligar con el mundo de Java? ¿Cuándo llega esto? Vamos a ver, ¿es producto y culpa de José o se dio Definitivamente, previamente a eso? producto y culpa de José, no hay manera. ¿Tú sabes cómo te contó José? No recuerdo mucho el podcast, cómo nos conocimos José y yo. No, Te no, cuento rapidito. no, nuestra conversación fue muy directa sobre temas de él, no tocamos nada Les personal cuento, tuyo, les entonces no cuento. sabemos cuál es el cuento, ¿no? ¿Nos podrías Te contar voy un a poco de contar. eso? Yo trabajaba en una empresa de secretaria, estaba como centro de proyectos, me acuerdo. Trabajaba en una empresa que trabajaba con Repsol, la refinería acá del país, y José trabajaba para Telefónica. Y yo me acuerdo que estaba buscando unos archivos, unos documentos que necesitaba para mi clase.
y encontré correos de chicos que también tenían supuestamente ese archivo y le mandé un correo a José, no lo conocía, no sabía ni siquiera que era de Perú. Si me podía dar la información porque la estaba buscando, porque era para un trabajo, me acuerdo que era para un fin de ciclo, un trabajo final. Y yo me acuerdo que, y José me responde a los 15 minutos, rapidísimo. Me dice, mira, ¿qué es el otro? Te envío la documentación, saludos, así recontra formal, ¿no? Un correo de chamba, pues, ¿no? Y de ahí me manda un correo al segundo que me dice, ¿eres de Perú? Me dice, porque vio la extensión del correo de empresa, le digo, sí, soy de Lima, hoy también trabajo en Lima. Y nos empezamos a conocer por correo. En esa época, o sea, cuando había Messenger con esa vibración, ¿te acuerdas? Horrorosa. Y me dice, oye, y empezamos a conversar por mail, y me dice, oye, si me das tu correo para Hotmail para conversar mejor, para que no esté con el correo del trabajo. Y nos agregamos al correo, y empezamos a chatear, y chateábamos todos los días, chateábamos. Entonces, así conversamos como un mes, 2 meses haciendo patas. Entonces José me dice, oye, si nos conocemos, porque ya éramos amigos por chat, pues no chateábamos todo el tiempo. Oye, ya, pues, ¿no? Pero en esa época no es como ahora que te tomas un selfie y mandas tu foto de perfil, ¿no? Yo no tenía ni una foto de él. Y él tampoco tenía ni una foto mía. Nunca me escaneado mi foto, te lo juro. Porque incluso mandaba mi currículum sin foto. Y la cosa que quedamos en vernos, pero pasa un tema muy, muy alejado, muy X, y le cancelé la cita. Le digo, ¿sabes qué, José? No voy a poder ir, no vamos a poder conocer. Y José dijo, ya no te preocupes, mira, ya será otra oportunidad. ¡Pum! Quedó. Nos dejamos de hablar un año. Pasó un año y no sé, Dios mío, no sé por qué situación yo le vuelvo a escribir. Y me volvemos a chatear otra vez, que esto, que lo otro. Y me dice, oye, pero esta vez sí conozcámonos, pues. Me dice, no, por la vez pasada me plantaste, pues lo planté. Incluso íbamos a ir al teatro y no llegamos a ir al teatro porque no fui. Ya, le digo, venías que venir a mi casa. Y vino a mi casa y nos conocimos. Ahí la conocí. Yo imaginaba que era un tipo formal, ¿no? Informático, ¿no? Exacto, el trabajo típico, ¿no? De oficina. Y a mí lo que me impactó de José cuando lo conocí es que José fue con como todos lo conocen en la comunidad, su jean, su polo y su mochila. Literal, así como lo ves en un evento, así lo conocí. Y yo me quedé que, ¿tú eres José? Sí, tú eres ingeniero informático. Le digo, sí, porque no tenía pinta de ser ingeniero formal, sino recontra por. No, yo estaba bien arreglada los tacos y él con su polito y su mochila. Y así nos conocimos, empezamos a salir, ¿no? Y José en esas me cuenta, comenzamos de enamorados, conocimos acá en mi país, y yo no sabía que él tenía una empresa, que había formado en sociedad con los chicos de la universidad, que en esa época se llamaba IT Professionals. Y agarra y me dice, oye, Miriam, me dice, estoy buscando una asistente de proyecto, una secretaria, me dice. Y le digo, sí, sí. Y me cuenta que tiene una empresa, que con amigos de la universidad, y que estaba buscando a alguien que los ayudara con los proyectos y que tuviera conocimientos informáticos. Le digo, ya bacán, entonces yo cogí el trabajo. Era mi enamorado de trabajar con él, y así empezamos la aventura de IT Professionals. Trabajamos durante 3 años. Yo trabajé con él hasta que nos casamos, tuvimos a nuestro hijo, y ahí empecé poquito a poco, un poco a descubrir, porque él manejaba mucho Java desde tiempo, pero de ahí se separa, la empresa cierra, se separa con los socios, empezó a trabajar, pero en esa época creo que era para Bristol Myers, que era una farmacéutica acá en Perú, y decidió dar el gran paso de crear Joe Days. Me dice, ¿qué piensas? A mí me daba cierto temor, no te voy a negar, pero así comienzan los grandes proyectos, tirándote al vacío, a la piscina y a ver cómo caes, pues, ¿no? Y nos lanzamos a hacer Joe Days, y ahí José entró al mundo Java de lleno, y ahí entré yo con él. Así, juntitos, ¿no? Y poco a poco ya José iba a los eventos, conoció primero fue a Jorge Vargas, a Jorge, a Vic, y a todos los chicos de la comunidad latina, y ahí entramos al mundo Java, gracias a José. Y de esos primeros contactos con el mundo de Java, nos dices que te impresionó mucho la estampa, como decimos en algunos países aquí en Centroamérica, de José, que no era el típico persona formal que conocías a través del chat. De hecho, muchos de los informáticos somos bastante desordenados. Yo soy uno que generalmente cuando me vas a ver, cuando llego, ando siempre con una t-shirt, con algún pantalón de corduroy, de mezclilla, tenis, eso sí es clásico en Es mí. un clásico. Todos los colores de tenis posibles y habidos por haber los vas a ver conmigo. Pero no tenemos ese feeling, como dicen muchas veces,
de otras carreras, salvo, digamos, tal vez los directores de tecnología que se tienen que vestir formales para andar en reuniones y demás. De esos primeros contactos que tuviste con la comunidad, ¿qué fue lo que te impactó de las personas que fuiste conociendo? Ya nos hablaste del famoso Eddie, que ya lo conocemos. La Sí, gente habla lo de Jorge Vargas, máximo. pero más Carlos sencillo Salinas decir, Noel Vargas, lo adoro, lo quiero sí, muchísimo. hablaste Jorge de Víctor, de César, de de todos ellos. César, Qué fue lo Alexis, Alexis, Octavio, bueno, todos, me todos encanta. por dicha hemos tenido oportunidad, solo el único que se nos ha ido quedando es Eddie, porque por cuestiones de compromisos y demás. Pero, ¿qué fue lo que te llamó la atención de la comunidad en ese momento? Para mí lo que más me impresionó, me recuerdo el primer evento al que fui fue el de México, al que organizó Mirza con Jorge, que fue en la universidad, en la UNAM. Y el común denominador de todos los chicos de la comunidad informática que a mí me impresionó, sinceramente, puede sonar un poco frívolo, pero fue la forma de decir. Todos se decían igual, todos tenían polos de evento, es un básico, jean, mochila, toditito. Le digo, José, oye, yo pensaba que tú eras el único. Le digo, no, me dice que todos jalamos de los eventos polos. De hecho, José, todos los polos que tiene José son de los eventos. De verdad, José no se compra polos. José, evento que va, llega con sus polos. Y ahora por la pandemia me decía, oye, me falta polos. Me decía, de verdad, porque siempre es por los eventos. Y eso es lo que más me impresionó a los chicos, la sencillez, y los tipos son unos genios. Como yo le digo a mis hijos, el de acá que ves es de México, el fulano de acá es de como El Salvador, Francisco, que es un encanto, el de acá de Guatemala, y los tipos son unos capos, pero tú los ves y realmente son tan sencillos, o sea, que es increíble. A mí de verdad, para mí el estar dentro de la comunidad, para mí ha sido una bendición alucinante y un privilegio poder conocer a cada uno de ellos y llamarlos amigos, porque son realmente unos tipazos, no solamente son unos capos en lo que hacen, sino que son unos tipos increíbles, o sea, les tengo un cariño alucinante, ya los extraño. Cada vez que nos vemos en un evento, es como que nunca hemos dejado de vernos y nos volvemos a encontrar y a conversar y es increíble la sinergia que se genera cuando uno se encuentra en estos eventos y comparte, ¿no? Y aquí hay un tema importante, porque, como nos decías previamente, sos madre de 5 hijos. Sí. ¿Cómo haces, cómo has hecho para poder balancear, trabajo, comunidad y, en este caso, también tu hogar? ¿Cómo le haces para podértela jugar con todo? Sí, más de uno me pregunta eso y es un chambón. ¿Hasta cuándo de ansiedad me ha dado? De verdad, porque sí, es un trabajazo. O sea, nosotros tenemos 5, desde los 16 para abajo en escalerita. Trabajo con José en Joe Days y As Enterprise acá en mi país. Y también está el tema de la comunidad. Bueno, antes de la pandemia, cuando viajamos, y era básicamente organizarse y organizarse bien. O sea, de hecho, yo tengo los dos últimos tienen TDAH, demandan bastante atención y había que organizarse porque había que trabajar también, había que estar con José en los eventos, ayudándolo, o cuando organizábamos acá en Perú los eventos que te demanda desde 2 meses de anticipación, poder organizarlo y es un trabajazo, desde recibir los speakers, desde organizar los hoteles, es un trabajo bien intenso y he tenido que aprender a balancearlo y creo que sin la ayuda de las personas que tengo en casa no hubiese podido. Me ayuda mi mami, que a veces se queda con los niños, a veces cuando hemos tenido que hacer un viaje, o la nana que tiene mis pequeñitos, que he estado años con ellos, ahí, bueno, ahora tengo una nana también, y por ahí me organizo, ¿no? Y felizmente ya mis 2 hijos mayores están con 16, con 14, y ya un poco entienden el ritmo, ¿no? Saben que papá y mamá, bueno, antes de la pandemia teníamos un ritmo así de trabajo, ¿no? Y se han acostumbrado, los chicos de verdad que se han acostumbrado bastante, y le hemos prometido que cuando vuelva todo a la normalidad, ojalá Dios quiera que sea pronto, nos acompañarán de uno en uno a un evento para que se puedan familiarizar porque a veces sí, pues a veces nos hemos ido 7 días, 5 días, ¿no? A veces los eventos se prolongan no solamente en el evento, sino en el post-evento, conocer un poco la ciudad donde estamos, y se extiende el viaje, ¿no? A veces los chicos un poco lo resienten, lo extrañan, pero tienes que buscar un punto medio para poder equilibrarlo, ¿no? Y es la única manera, pues, ¿no? No te puedo negar que sí ha habido momentos que he sido cansado. Ha sido cansado porque son 5 enanitos, o sea, que te demandan, la casa, la empresa también, el tema también de ahora manejarlo de manera remota. Algunos piensan que ha sido sencillo, pero no, la chamba remota ha sido bastante complicada también. Y demanda, y uno termina al final del día cansadísimo, ¿no? Pero uno tiene que aprender a equilibrarlo, ¿no? Y buscar tu espacio también para estar solo, ¿no? O sea, yo tengo que por momentos salir un ratito, relajarme un rato a solas. Me gusta mucho la onda de la meditación, medito una vez al día,
Y eso un poco me equilibra, me relaja para seguir chambeando en casa, ¿no? Y de hecho, en uno de los episodios anteriores del podcast, habíamos tenido como invitada a una psicóloga y habíamos hablado del tema del burnout y habíamos hablado de lo difícil que había sido los tiempos de pandemia, porque los tiempos normales, cuando se viajaba a las oficinas, generalmente tenías un horario, digamos que más o menos respetable. Respetable digo yo que si era una jornada de 8 horas, muchas veces se podía extender a 10 horas, pero salías del trabajo y punto. Pero una Claro, vez que entramos a la pandemia y empezamos a trabajar de forma remota, viene el tiempo de donde la gente parece que, de hecho, yo escuché muchas veces a frases llegar y decir, de por sí, estás en la casa, no estás haciendo nada, así que si te pasa algo a las 8 9 de la noche, no importa, puedes hacerlo. pasa. Y, y es muy difícil porque precisamente ahí es donde voy a este tema. ¿Qué tanto te ha afectado a ti este tiempo de pandemia? Trabajando remotamente, sabiendo de que muchas veces hay que entregar algo a un tiempo, tal vez muchas veces cuando uno está en un proyecto, uno estima un calendario de entregas y resulta que por X razón algo se atrasa o simple y sencillamente seguís un mal cálculo y tienes que esforzarte para poderlo sacar. ¿Qué tan cansado, o sea, qué tan quemado has estado en estos 24 meses de pandemia y cómo lo estás manejando? Porque tienes la ventaja que me dices que te gusta de vez en cuando meditar y eso aporta mucho a la calidad de vida de las personas, pero no quiere Definitivamente, o decir que, sea, que sea toda la solución y sea mágico y listo, ya no no. tengo ningún problema. ¿Cómo ha sido? No, de hecho, o sea, como te decía, trabajar de manera remota tiene sus ventajas, ¿no? Que estás en casa con los niños, o sea, José también está totalmente con los chicos en casa, chambea, hay espacio para los chicos. De pronto, lo bueno de la pandemia puede haber sido que has recuperado el tiempo que no tenías en casa con los hijos, ¿no? A los que tenemos familia, ¿no? En el caso de José, por ejemplo, y conmigo, o sea, hemos estado en casa todos los días, las 24 horas del día, y sí recuperas esos lazos que de pronto por ahí se pudieron haber alejado un poco, ¿no? Eso es lo maravilloso. Pero sí, también se siente la presión, por ejemplo, del trabajo, que te llamen a deshora. Justo hace unos días me llamaron por tema de facturación y he coordinado con la chica hasta las 11:30 de la noche, coordinando el tema de unas licencias y pagos. 11:30 de la noche, ¿no? Y cuando estás en la oficina, a las 6:30 cierras y bueno, conversamos mañana, pues, ¿no? Y sí, hay una presión inevitable, o sea, por ahí que el estrés se acumula, ¿no? A mí la pandemia sí me chocó, pues soy una persona totalmente sociable y hablo mucho, hablo bastante y soy una persona muy, muy sociable y el tema de la pandemia y el encierro sí me afectó y bastante. A mí el año pasado me dio un cuadro, un ataque de pánico y ansiedad. Gracias a Dios solamente es un ataque en la vida del ser humano, no vienen dos. Y fue horrible, sí, la experiencia es espantosa, como le comento a la gente que dice, ¿cómo se siente? Se siente horrible, siente que vas a fallecer. No, literalmente yo sentía que ese día que me dio el ataque de pánico, sentía que iba a morir, porque la sintomatología física te habla de que te va a dar un infarto. Se te acelera la pulsación, se te hormiguea el cuerpo, te da mareos, no puedes vocalizar palabras, se te hormiguea todito desde la cabeza hasta el dedo, fue horrible. Y cuando pasó eso, después que me pasa el ataque, tuve que pedir ayuda, no hacer la terapia. Fue una terapia larga, me demoré bastante, 6 meses más o menos, en poder empezar a equilibrarme. Fue horrible, fue una experiencia muy, muy dura, pero eso me enseñó algo, ¿no? Porque yo siempre estoy convencida de que de lo malo siempre Dios y la vida salga algo bueno. Y una cosa que aprendí de eso fue que no debía exigirme tanto. Y yo creo que me exigía demasiado. Soy una persona muy perfeccionista. Bueno, he sido muy perfeccionista y quería todo que esté dentro de la estructura que yo organizaba, ¿no? A esta hora, de esta manera, en esta forma. Entonces, y las personas, llegó un momento en que volé, pues la ansiedad, el encierro, el escuchar que todos los días alguien que tú conocías había fallecido o estaba enfermo. He tenido amigos cercanos que han muerto. Fue demasiado para mí. Y volé, ¿no? Entonces entendí que debía un poco de bajarle el ritmo a lo que venía haciendo y tomarme espacio para mí, ¿no? Yo creo que es importantísimo que uno entienda que necesita tomarse un espacio para sí mismo. Que tienes que un momento, ¿sabes qué? Del día puedo volar, parar un ratito y unos 15 minutos, haz lo que te gusta, haz lo que ames, ¿no? A mí me encanta meditar, yo medito. Hay gente que de pronto le gusta dar una vuelta, pues date una vuelta. Entonces yo creo que de ese ataque aprendí de que uno tiene que aprender a equilibrar y que a veces no todo es exigirse, ¿no? Porque era algo que yo me hacía mucho, me exigía demasiado.
Y ahora me equilibro muchísimo, intento en la medida posible equilibrarme y llevar las cosas con más tranquilidad. Porque si tú estás bien, el resto que te rodea también está bien. Y si alguien está pasando por lo mismo, creo que compartirlo, y me encanta que me hayas tocado el tema, de verdad que es un tema muy tabú, ¿no? Yo he visto en las redes sociales que hablar de psicología, de salud mental, es un tema muy, muy tabú, a pesar de que estamos en ese tiempo. Yo recuerdo cuando me puse muy mal, incluso dejé de estar en las redes sociales y de postear, y mi psicóloga me dice, ¿por qué no posteas? Le digo, no, siento que si entro a Facebook me pongo ansioso, me pongo muy mal. Y me dice, no, me decía, la mejor manera de salir de eso es enfrentarlo y de compartirlo, porque tú no sabes si hay alguien que tal vez está pasando por el mismo proceso y necesita de pronto entender que no es el único en el universo, porque por alguna razón, a los que hemos tenido ansiedad y pánico, nos llega a pasar por la cabeza que somos los únicos en el planeta que hemos pasado por eso. Nadie más sufre como tú y nadie más va a entender lo que te pasa, ¿no? Esa es la idea que nos pasa, pero no, ¿no? Y yo recuerdo que lo posteé, lo puse en Instagram, creo, en mi Facebook, y me llegaron un montón de mensajes por chat de que también estaban con un ataque de pánico, que les recomendara psicóloga. Algunas, yo recuerdo que una amiga me llamó llorando porque casi se desmaya en el supermercado, porque le dio un ataque de pánico en el supermercado. Entonces yo me di cuenta de lo importante que era comunicar, de contarle a la gente un poco de experiencia con la ansiedad y entender de que sí, necesitamos darle a veces un hasta aquí nomás a la chamba, a las cosas que estamos haciendo y tomarnos un espacio para nosotros, para aprender a equilibrar, de verdad, ¿no? Yo, si alguien me está escuchando por ahí, y si estás pasando por lo mismo, sí, la ansiedad se maneja, se controla, siempre busca ayuda, yo la he buscado, y siempre, siempre uno tiene que aprender a equilibrar, ¿no? Y de esa manera te encuentras en paz, te pones bien, ¿no? Y así es que he aprendido a poder organizarme ahora, entre la casa, los chicos y la chamba con José, ¿no? Estoy, creo, me atrevo a decir que estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, porque he aprendido a equilibrarme emocionalmente. Y la ansiedad que me dio en esta pandemia, si bien fue dura, me enseñó muchísimo, ¿no? Hagamos el equilibrio, como tú dices. O sea, estamos hablando de las cosas que nos han afectado, pero también como comunidades hay otras cosas que la pandemia nos ha traído. Sí. Hemos acelerado de una manera bastante, bastante abundante el tema del tiempo en cuando nosotros presentíamos que muchas de las cosas se iban a virtualizar. Y en temas de comunidades hemos visto cómo hemos borrado esas barreras que anteriormente habían. Posiblemente cuando empecé con el podcast, conocía, si bien cierto, conocía eh, a Tu Store, porque Víctor así es como lo conocemos, o conocía a Eddie por un evento en OTN. Había mucha gente de la comunidad que no conocía y ya hoy contigo estamos en el programa número 43. Ya hemos pasado prácticamente por todos los países de Latinoamérica y inclusive hemos tenido gente de España y hemos visto cómo en los eventos se ha roto esas fronteras que había, porque antes los eventos, al ser presenciales, si no podías viajar, no podías estar en el evento y nadie más se enteraba de lo que estaba pasando. Pero hoy en día tenemos todo lo contrario, hoy en día tenemos una gran cantidad, de hecho, mucha gente de alguna otra manera, de manera positiva o negativa, ha dicho que hay tanta cantidad de información, hemos llenado tanta las redes con información, con webinars, con agentes escribiendo artículos, que se les hace prácticamente imposible seguirle el ritmo a la gran cantidad de data que se está generando. En ese aspecto, cómo lo has visto en tu caso? ¿Qué te ha dejado este mundo virtualizado a nivel de comunidades, a nivel de participación de eventos internacionales y demás? ¿Qué has aprendido de esta nueva interacción? Esa nueva normalidad, ¿no? Como decimos ahora, ¿no? Yo recuerdo que el año pasado, cuando organizamos el Perú Youth virtual, nos pasamos en plena pandemia, yo recuerdo que estaba muy asustada, porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente que nos viera y si íbamos a conseguir la cantidad de speaker que estábamos buscando. Y con José estábamos asustados, de verdad que sí. Siempre nos ayuda Mirce en los eventos y lanzamos el call of paper, y nos mandamos. Me sorprendió la cantidad de gente de Europa y de Asia, de Europa del Este, que se inscribió al evento. Y yo creo que esa es una de las mayores sorpresas de esta pandemia, ¿no? Con relación a los eventos, ¿no? Que hemos podido conocer speakers
de otros países que de verdad de pronto en un evento no nos hemos podido conocerlos. Recuerdo que hemos tenido gente de Ucrania, gente de Rumanía, había chicos, bueno, de España que sí conocía, otros que no conocía, y yo creo que esa nueva normalidad nos ha permitido poder cortar esas barreras y conocer muchísimos más miembros de la comunidad. Y ha sido increíble, ¿no? Este año también hemos tenido nuevos speakers, y creo que, si bien es cierto, yo siempre voy a ser partidaria de que los eventos sean en un momento presenciales, porque yo voy a decirlo siempre, la energía que hay en un evento presencial es totalmente diferente a cuando hay un evento de manera virtual. La comunidad que se hace, la fraternidad que se genera es completamente distinta, pero creo que esa nueva normalidad nos ha permitido romper barreras, ¿no? Y eso es excelente, de verdad que eso es bastante bueno, ¿no? Conversar con speakers de otros países de Europa ha sido una experiencia alucinante, y igual también este año que también hemos tenido de otros países que no conocíamos y que nos han dicho de que cuando se aperture todo, y ojalá Dios quiera que sea pronto, van a venir a algún evento en Perú, o sea, conocer muchísimos más miembros de la comunidad ha sido enriquecedor, ¿no? Y de ese tiempo, previo a la pandemia, Miriam, ¿qué personaje del mundo de las comunidades de Java, qué speaker o qué personaje de este mundo conociste y que dijiste, mierda, este mae la voló? Yo siempre voy a decir cuando conocí a Jorge Vargas. Yo le tengo un cariño inmenso a Jorge. Yo recuerdo cuando lo conocí en el evento de México, me pareció una persona alucinante, un capo en lo que hace, pero cuando escuché su charla me quedé impresionada. No solamente porque es un tipo muy inteligente, sino que tiene un carisma increíble y captura, tú lo escuchas y te quedas así 2 horas y el hombre puede seguir hablando y tú no paras de escucharlo. Me impresionó. Igual a todos los quiero una barbaridad, he conocido a Mark, a Reza, que es un tipo súper encantador, pero Jorge, de verdad, Jorge fue el primer speaker que conocí y me impresionó, y dije, ese tipo realmente sabe, porque sabe, es una institución en la comunidad latina. Y hablando de todo un poco, bueno, tú sabes de que de alguna u otra manera, eh, para mucha de la gente que se forma parte de la comunidad Java a nivel mundial, eh, todos, todos tenemos, así como la gente de Oracle tiene su Oracle Open World, que es como su meta, eh, los llaveros también tienen su evento a nivel mundial, el famoso Java Correcto. One. Ya, wow. Bueno, Eh, ahora vamos. ¿Te visualizas vos, Miriam, en algún momento participando en el Java One como speaker? Me encantaría, te juro por Dios. Sería un sueño hecho realidad. De hecho, ahorita estamos con José viendo un proyectito que estamos queriendo desarrollar, y, y ojalá más adelante se pueda compartir dentro de un evento, sería alucinante. Ahorita estamos todavía en análisis de ese pequeño proyecto, y sería increíble estar en una charla, sería un sueñazo estar con José compartiendo este estrado y poder dar una charla, ¿no? Sería el top 10, pero vamos a ver por dónde nos lleva la ruta de Java. Y ahora, precisamente, acabas de hablar, me acabas de meter el tema con José, ¿ok? ¿Qué tan difícil es ponerse de acuerdo en temas de programación cuando la persona que tienes a tu lado no solamente es tu compañero de trabajo, de fundador a nivel de la empresa, es tu par en el proyecto, es tu pareja, So, el padre de tus hijos, y entonces, o sea, ¿qué conflicto se hace? O simple y sencillamente han logrado hacer ese match entre los dos, porque una cosa es la parte personal y otra cosa la parte profesional. ¿Cómo ha sido ese teje y maneje entre ustedes dos? mira, yo recuerdo cuando empecé a trabajar con José, cuando veía los proyectos con él, pues estaba jovencísima. Veía a José como, José es un jefe duro, bien duro, y me costaba cogerle un poco el ritmo. Ya cuando nos casamos, ahora con los trabajos que tenemos, sí hemos tenido momentos en que sí, hemos conectado completamente, decimos sí, definitivamente esto es, y hemos tenido momentos que no. Por ejemplo, o sea, generalmente nos ha pasado cuando hacemos los eventos. El tema de organización de eventos siempre termina en genera unas pasiones increíbles, porque te amas o te odias, ¿no? O sea, la misma intensidad de organizar todo a veces te caldea los ánimos, ¿no?
y con José a veces hemos volado que la pobre mía se ha tenido que entrar en el medio a calmarnos, porque bueno, ya con eso somos amigos de años, nos conocen, y con ya chicos tranquilos, porque de verdad sí, a veces José tiene sus ideas, José es muy idealista, ¿no? Muy pasional en algunas cosas, yo a veces un poco más cruda, más realista, ¿no? Sabes que eso es lo que se tiene que hacer, esto funciona, esto no funciona, y José es muy emocional, entonces ahí juntarlo y fusionarlo ha sido una jarana, sobre todo en los eventos, y sí hemos tenido unos momentos de presiones fuertes, ¿sabes? Que sabes que a veces que tenía que salir a dar una vuelta porque sí renegaban, me hacía renegar mucho. Y eso precisamente es lo que te iba a preguntar, si en algún momento ha llegado el punto donde, vamos a ver, yo creo que entre el mundo informático nos damos ciertas libertades a la forma que hablamos, pero nos entendemos. Pero en algún momento realmente has sentido, como dicen, sí, sin perder el respeto, porque hay una diferencia entre todo eso, pero has sentido las ganas de llegar y mandarlo a comer mierda y decir, ya, no lo aguanto. Sí, claro que sí, como te digo, los momentos más difíciles que hemos tenido, no sé dónde, en ver un proyecto concreto. Hemos tenido momentos sí, porque yo soy bien dura en algunas cosas. Los momentos más difíciles han sido las organizaciones de eventos. Los eventos pueden ser muy, muy terribles. La gente ve al final el resultado que se ve lindo con los speakers y la cena de speaker, el paseíto, pero los previos a eso es un chambón increíble, es un trabajo hasta 2 meses y que a veces te terminas matando, ¿no? Porque a veces quieres sacar presupuesto de donde no hay y es un lío. O sea, con José hemos tenido terminando en broncas fuertes porque a veces José deseaba una cosa concreta y a veces ya no teníamos presupuesto para eso y había que hacer magia del presupuesto para ver de dónde sacábamos. José es muy, muy emocional cuando hace un proyecto, cuando hace un evento. Quiere poner esto, aquello. Y a veces no hay, porque a veces en el Perú nos es difícil conseguir un patrocinador de los eventos. Había que hacer magia con el presupuesto que teníamos y terminábamos en unas broncas de padre y señor mío, como te digo, como Mirza ya nuestra amiga nos conocía, se metía en el centro, no chico, vamos a hacerlo así, cálmense, no pasa nada. Pero ves en persona ya cuando estábamos antes de empezar el evento, teníamos que calmarnos un rato, de verdad, porque a veces sí volábamos. Aparte es el estrés de manejar todo, de que salga perfecto, que salga bonito, que el speaker se sienta recontra acogido, recontra cómodo, que la asamblea también esté contenta con lo que ve, es una presión bien fuerte y terminas uno bronqueándote con todos. Pero pasa, pues, no es una forma parte de... Ok, entonces vamos a ver, Miriam, vamos a ir cerrando poco a poco esta conversación del día de hoy, ya casi nos vamos acercando ya tenemos un poquito más de 50 minutos de estar conversando. Tan Y rápido, no puedo creerte. sí, pero ha sido muy amena, muy bonito la conversación, pero hay algunas cosas que queremos cerrar y vamos a ir dándole punto final con dos temas importantes. Número uno, ¿qué hace falta? ¿Cuál sería tu consejo ya como una persona con tu experiencia y demás? ¿Qué hace falta para la incorporación de la mujer de una manera más activa y más, ¿cómo te digo? Más director, más, no tanto a la sombra del hombre en el área de tecnología. Tú eres una persona que rompe ese esquema y conocemos a Rita Núñez de Argentina y Increíble. conocemos a, a nuestra amiga, ay, ahorita se me va el nombre, de Guatemala, que está en el María, mundo. Bueno, está María Castillo, Mercedes, pero Mercedes Mercedes es increíble. tiene un temperamento y una fuerza increíble, Mercedes es, ¿verdad? Mercedes es Mercedes. A mí me encanta hablar con Mercedes. Es un vacilón de mujer, es increíble. Exacto. Entonces, qué es lo que deberíamos, o sea, porque yo creo que eso es un aspecto de llegar y es algo social. Sabemos de que los hombres y las mujeres somos distintos, nuestro cerebro funciona distinto, hay que reconocer que no somos iguales en eso, pero Ya fuera está. de eso no quiere decir que no tengamos las mismas capacidades para poder llevar a cabo lo mismo que por generaciones, porque ya no a veces son generaciones que el hombre ha estado haciendo. Entonces, ¿cuál es el papel preponderante que debería de tomar la mujer para ser ese líder que se requiere dentro del área de tecnología de información? ¿Dónde tenemos que dar el primer paso? Yo me atrevo a decir, bajo todo, yo vengo de un distrito que se llama Ventanilla, que está en el Callao, que es un distrito en el cono norte bastante popular. Y algo que veo siempre, justo a veces conversábamos con José, tenemos 2 hijas mujeres, yo siempre voy a incidir que el problema está en casa. Para que no tengamos más chicas insertadas dentro de la comunidad informática,
es porque desde casa se les ha dicho de que esa carrera es para chicos. Y te lo digo porque lo he escuchado en las mamis de familia del colegio de mis hijas. O sea, lo tengo de fuente de primera mano. No, pero es una carrera que van más los chicos, ¿no? Entonces tenemos que empezar desde casa a romper esa idea de que hay carreras para chicos y para chicas, porque eso no existe. Hay carreras profesionales abiertas para todos. O sea, no es que sea exclusivamente para chicos. Hay chicas mecánicas. Entonces, si hay chicas mecánicas, hay chicas que están en construcción civil, ¿por qué no voy a haber chicas informáticas, no? Hay que cambiar ese chip desde la educación desde casa. Eso es totalmente básico y formarlas para poder independizarse, ¿no? Yo lo veo en Ventanilla, donde estoy viviendo. La mayoría de chicas acaba el colegio y solamente aspira a casarse, a tener un marido que les mantenga y tener los hijos, ¿no? Y no ve más allá de sus narices, ¿no? Y no ve más posibilidades, ¿no? Yo creo que hay un papel importante de los padres en casa. Si trabajamos en la casa, el resultado lo vamos a ver dentro de 6, 10 años. O sea, una generación completamente diferente, mujeres insertadas, rompiendo ese tabú y también esa idea, ¿no? De que la mujer es encima del hombre, el hombre encima de la mujer, sino simplemente trabajando en comunión, juntos, generando sinergia para mejorar la sociedad y darle a entender a las niñas que sí pueden hacerlo, ¿no? Ya no estamos como en mi época que nos decían, estoy informática para ser secretaria. Eso fue en el principio de 2000. Estamos en el 2022, el mercado es mucho más amplio. De hecho, el mercado laboral para las chicas informáticas es mucho más generoso. Las empresas buscan chicas que estén dentro del ambiente informático. Y yo creo que cambiar el chip desde casa para poder a las niñas enseñarles a que pueden ser dueñas de sus vidas y pueden ser todo aquello que ellas deseen ser. Ok, perfecto. Y vamos a ver, Miriam, ya hemos estado conversando un poco del tema de esto, de cuando uno se enoja y realmente ya no aguanta. ¿Okay? ¿Cuál es la frase innombrable que podemos hacer nombrable en este momento que dice Miriam cuando se enoja? Ay, Cuando no te dice, pases. Es cuando vos irrepetible. llegas, estás programando, estás con un proyecto, estás con algo y dices, mierda, la cagué, lo eché a perder. Literal digo esto. De verdad, tal cual como eso exactamente. De verdad. Ajá, pero no lo hemos escuchado de ti. Ay, ¿Cuál es el no. sentimiento? ¿Cuál es la emoción que le pones? Acá le decimos, ¿no? Puta madre, la cagué. Ese es un clásico en Perú, ¿eh? Un clásico en mí al menos. Puta madre, la cagué. Literal, de verdad. La gente muy íntima me ha visto haciendo eso. De verdad. Ok. Y Miriam, siempre el podcast nosotros lo iniciamos con una canción. No necesariamente tiene que ser de tu país, sino así como hemos descubierto actitudes en muchos de los invitados, hemos tenido gente que canta, que compone música, como Aristides de Panamá, que lo tuvimos hace poco, gente que toca instrumentos, gente que hace ejercicio o que hace alguna cosa alocada fuera de lo que uno decía. Bueno, los informáticos casi siempre se nos veía, y inclusive uno de los últimos programas hablábamos del daño que se le ha hecho a los informáticos de verlos como el típico nerd, el típico de las películas de Parque Sí, Jurásico, alguien ahí tomando gaseosas y con comiendo tus lentes y tus cochinadas, ¿verdad? papitas Exacto. fritas. Estamos muy lejos de ese prototipo de ese tipo de cosas. Ok, Sí. en tu caso, si tuvieras que escoger una canción con la cual pudiéramos iniciar el programa, que te identifique a ti como Miriam, como peruana, como mujer, como revolucionaria, ¿cuál sería? Wow, una canción. Hay una canción que me gusta un montón. De hecho, la escucho cada rato, te juro, me encanta. No sé si habla de mí, pero la adoro. Es de Passengers, es Let Her Go. Me encanta esa canción, te juro. Me pone zen, la adoro. Ok, entonces vamos a iniciar el podcast con tu canción, la vamos a buscar, la vamos a editar y la vamos a poner al principio. Es lindo, lo máximo. Miriam, de verdad, muchas gracias. Muy honrados de que nos hayas aceptado la Ah, invitación, de que estuvieras compartiendo este ratito. Sabemos de que estás de vacaciones ahorita sí, y sacaste a pesar, bueno, ya habíamos tenido el compromiso un poco sí, claro que antes, sí. pero gracias por haber aceptado la invitación y haber sacado tu ratito de estar con tu familia, para estar con nosotros. Un fuerte abrazo para José, para tus hijos. Y para cerrar, únicamente quisiéramos un último consejo, Miriam. Digámosle a la mujer peruana
cuál es el camino, o sea, cuál sería el camino que, que tú recomendarías seguir para convertir precisamente eso es lo que tú estás diciendo ahorita, en personas autosuficientes, autodeterminadas y sobre todo haciendo que el mundo cambie y que cambie para bien. Gracias, Ronda, por la invitación. De verdad, estoy recontra contenta de haber conversado contigo. Te soy sincera, como te comenté al inicio, pues es mi primera entrevista, estaba medio nerviosa y dije, Dios mío, ¿de qué vamos a conversar? Pero no, todo fluyó tan bien, de verdad me sentí súper cómoda contigo. Muchísimas gracias. Y si yo tuviera que decir una palabra final, simplemente vivan, vivan. Hoy estás aquí, mañana solo Dios lo sabe. Vivan al máximo. Sonrían siempre.